Saludos, sean bienvenidos a la clase en vivo número 2 de la unidad curricular Estadística Aplicada. Mi nombre es Edgar Matos Montero. En esta oportunidad iniciaremos con la temática Análisis estadístico avanzado para ingeniería. Y allí encontraremos el análisis de asimetría, kurtosis y correlación. En las medidas de posición en ingeniería vamos a tratar lo que son los cuartiles, los deciles y los percentiles. Tengamos en cuenta que las medidas de posición son las que dividen datos ordenados en partes iguales. Acá tenemos una imagen donde podríamos decir que acá esta línea son los datos y ellos los dividen, sí, las medidas de posición los dividen en partes iguales. Recordemos que siempre deben ir ordenados y por lo general de menor a mayor valor. El propósito es cuantificar la posición de los datos para resumir variables. Su aplicación se da en la optimización industrial mediante análisis de percentiles y cuartiles. Como les indiqué, los más usados son los cuartiles, los deciles y los percentiles. Los cuartiles dividen los datos en cuatro partes iguales, cada una en un 25%. Los deciles, los datos los dividen en 10 partes iguales y cada uno tiene un 10%. Y los percentiles los dividen los datos en 100 partes iguales y cada uno tiene 1%. Los cuartiles lo vamos a etiquetar con la letra Q mayúscula K y son los que dividen la serie de datos ordenados en cuatro partes iguales. Observemos esta línea, ¿sí? Suponemos que de acá están los datos. Aquí estaría Q1, primer cuartil, segundo cuartil Q2 y el tercer cuartil que sería Q3. Observen que cada espacio que existe es un cuarto de los valores de la cantidad de datos. Y tenemos que Q1 sería el 25% de los datos por debajo de él. ¿Sí? Sería esta parte. Q2 sería el 50% de los datos debajo de él y también es lo que coincide con lo que se llama la mediana, ¿sí? Que es una medida de tendencia central. Y Q3 están los valores que contienen desde el 75% debajo de él. Tengamos en cuenta también que para calcular la posición de cada uno de los cuartiles se utiliza la siguiente fórmula. Hallar primero la oposición, entonces decimos posición de QK va a ser igual a K por N entre 4, donde K es el valor del cuartil que vamos a calcular. Puede ser el primer cuartil, el segundo o el tercero. Y N es el número total de datos. Veamos el siguiente ejercicio. Me dice, dada la siguiente tabla de valores, calcule el valor del tercer cuartil. Entonces, acá tenemos una tabla, ¿sí? Compuesta por dos columnas, una columna que es la de los datos y otra columna que es de la frecuencia absoluta. En los datos, observemos que hay intervalos de 40 a 50, de 50 a 60, de 60 a 70 y así sucesivamente. Y también tengamos en cuenta que cada intervalo, ¿verdad? Acá tiene una respectiva frecuencia absoluta que lo que nos indica es la cantidad de datos que tenemos que comprendan los valores que están entre 40 y 50. Quiere decir que la primera sería 6, de 50 a 60, 8, de 60 a 70, 4 y así sucesivamente. Tengamos también en cuenta
que en estos intervalos, como existen dos valores, entonces hay un límite que es el menor, que es el límite inferior, que en este caso sería 40, y el límite superior, en este caso sería 50. Veamos otro ejemplo. El límite inferior acá, en el segundo intervalo, sería 50 y el límite superior sería 60. Ok. Luego de esta explicación, vamos a resolver el ejercicio. Tenemos la tabla que nos da el ejercicio y lo primero que vamos a realizar es sumar los valores que están en la frecuencia absoluta. Sumamos 6 más 8 más 4 más 2 más 30 más 10 y así obtenemos n, que es el número total de datos. Luego que ya tenemos el número total de datos, vamos a agregar una columna que le vamos a llamar F mayúscula A mayúscula, que es la frecuencia acumulada. Y estos valores los vamos a obtener de la siguiente manera. Vamos a acumular cuántos hay en el primer intervalo. Hay 6, colocamos 6. En el primero y en el segundo hay 6 y 8, 14. En la primera, en la segunda y en la tercera hay 6, 8, 14, da 18 y así sucesivamente. Hay otra manera de encontrar otro método, los valores de esta frecuencia acumulada. Primero vamos a colocar el valor que me da la primera línea de la frecuencia absoluta, 6, y lo copio igual. Y luego voy sumando en forma de zigzag, ¿sí? 6 más 8 y me da 14, 14 más 4 me da 18, 18 más 2 me da 20, 20 más 30 me da 50 y 50 más 10 me da 60. Observen que este valor coincide con n y debería coincidir porque ese es el valor que está en n, con n, que da 60. Luego, al tener esos datos, vamos a utilizar esta fórmula para hallar. Vamos a utilizar esa fórmula que acá les aparece donde indica, ¿verdad?, que QK va a ser igual a NI y ahí nos lee todo lo que vamos a hallar para sustituir. Y estos valores los vamos a obtener, ¿sí?, de esta tabla. Entonces, ¿qué es lo que vamos a realizar ahora? Lo primero es calcular la posición que abarca, ¿sí?, donde se encuentra el tercer cuartil, que es la que nos solicita. Entonces, sustituimos valores. K vale 3 por N, que es 60, entre 4. Realizamos la operación 30 por 60 entre 4 y da 45. Este valor que me da la posición lo voy a ubicar en la columna de la frecuencia acumulada. Y observo que no aparece directamente. Entonces, ¿qué es lo que voy a realizar? Lo voy a ubicar en los valores que debería, 45 debería estar entre 20 y 50, ¿verdad? Entonces, voy a asumir el valor inmediato superior a 45, que en este caso es 50. Ahora voy a seleccionar este intervalo, que vemos también como la fila, ¿verdad? Entonces, este intervalo lo voy a seleccionar, acá lo coloqué con una zona amarilla y voy a aplicar esta fórmula. Esta fórmula sería de la siguiente manera. Sería, voy a obtener sustituyendo estos valores. Y acá tengo LI, eso lo voy a obtener de esta zona amarilla donde están los datos. Y como les indiqué, el límite inferior sería el menor valor que está en el intervalo, que en este caso sería 80. Luego voy a obtener el valor de C. Y el valor de C viene siendo la diferencia que hay entre el límite superior y el límite inferior de la
fila seleccionada, es decir, 90 menos 80, eso me da 10. Quiere decir que la amplitud que existe es de 10. Luego voy a hallar el valor f a menos 1 igual a 20, que dice acá. ¿Por qué me da 20? Porque ese es el valor de la frecuencia acumulada anterior a la zona seleccionada, es decir, a la fila seleccionada. Antes del 50 está el 20, entonces ese va a ser el valor. Y culminamos con la frecuencia absoluta que está acá en la fila seleccionada, ¿verdad? Y en este caso, la frecuencia absoluta daría 30. Al tener esos valores, lo voy a reflejar, ¿sí? En la siguiente diapositiva. Aquí los tengo, los valores que ahora sí voy a sustituir la fórmula y a realizar los cálculos. Entonces yo digo, Q3 va a ser igual, y aquí lo tengo, ¿verdad? Sustituyo LI, que es 80, coloco acá, más, entre paréntesis, este valor que es el de la posición, me da 45, menos la frecuencia anterior, la frecuencia acumulada anterior, que me dio 20, entre la frecuencia absoluta, que es 30, por C, que es, en este caso, 10. Ya sustituimos, ahora vamos a hacer los cálculos. Recordemos que matemáticamente primero resolvemos lo que está dentro del paréntesis. Entonces yo digo 80 más 45 menos 20 da 25 entre 30 por 10. Esto va a ser igual a 80 más 25 entre 30 da 0,83 por 10. Y esto va a ser igual 80 más 0,83 por 10 da 8,3. Sumamos aquí y obtengo el valor del tercer cuartil. Ahí lo tenemos. Ahora pasemos a lo que es el sesgo, que es el que mide la asimetría y prolongación de las colas de las gráficas. Observemos que el análisis de asimetría o sesgo está comprendiendo la distribución de datos. Entonces tenemos sesgo positivo, sesgo negativo y distribución simétrica. El sesgo positivo es la simetría a la derecha. Observen, porque es asimetría a la derecha. Observen la gráfica. Fíjense qué es lo que pasa. Dice que la mayoría de los datos se concentra en el lado izquierdo. Luego viene el sesgo negativo, que es la simetría a la izquierda. Y observen esto. Me voy para acá atrás también. Una de las propiedades del sesgo positivo es que la media es mayor que la mediana y la mediana es mayor que la moda. En este caso, en el sesgo negativo, me dice que la moda es mayor que la mediana y la mediana es mayor que la media. Y en la distribución simétrica es lo que se llama el cero sesgo. La media, la mediana y la moda tienen el mismo valor. Vamos con el coeficiente de asimetría de Pearson. Acá se emplea terminología técnica precisa para evitar las ambigüedades conceptuales. Por ejemplo, especificar el tipo de sensor, el material o la aleación. Esta propone una medida basada, estandarizada mediante tendencia central y dispersión. Entonces, acá se combina lo que son las medidas de tendencia central con la medida de dispersión. Y para obtener ejercicios, cálculos, trabajamos con esta fórmula, que es la fórmula del coeficiente de asimetría de Pearson, que es el C. Fíjense que acá tenemos la media, la mediana, la moda y la desviación. Entonces, la medida de tendencia central sería media, mediana y moda, y la desviación es la de medida de dispersión. Entonces, para hallarlo, la, eh, la- el coeficiente de asimetría de Pearson o el sesgo
trabajando con la mediana, aplico esta fórmula, que me dice que es 3 entre paréntesis, media menos mediana, entre la desviación. Y para trabajar con la moda, entonces aplico esta fórmula, que me diría media menos moda entre la desviación. El resultado de este coeficiente varía entre -3 y 3. Un valor cercano a cero indica una distribución balanceada, ¿sí? Homogénea, mientras que valores extremos señalan una fuerte distorsión en la forma de la campana. La campana es como las imágenes que vimos en, en la diapositiva anterior. Medida de kurtosis, apuntamiento. Esa es la evaluación del punto y las comas de una distribución. Fíjense que tenemos tres distribuciones. Una distribución leptocúrtica, que es la kurtosis alta, donde la kurtosis es mayor que 0, siempre va a ser positivo, y K va a ser mayor que 3. Entonces, acá está una imagen y me dicen que el mayor concentrado de datos se encuentra acá, en esta zona. Tenemos también la distribución mesocúrtica, que es la kurtosis normal, donde observamos que la kurtosis es igual a 0 y que K va a ser igual a 3. Observemos la imagen. Entonces tenemos acá, que es una distribución normal. Y también tenemos la distribución taticúrtica, que es la kurtosis baja. Fíjense la imagen y me dice que la kurtosis es menor que 0, es decir, que es negativa, y que K es menor que 3. Tengamos en cuenta que la kurtosis es la medida de concentración de datos respecto a la normal. En ingeniería, optimiza el análisis de señales, confiabilidad y control estadístico. Ahora tenemos la relación entre variables, el análisis de correlación y regresión lineal. Observen, aquí tenemos el análisis de correlación, ¿sí? Que es comparar dos valores, ¿sí? De una manera, y la regresión lineal también se compara y se predice valores. Y entonces se trabaja con la ecuación lineal. Los diagramas de dispersión. Estos representan bidimensionalmente datos mediante coordenadas cartesianas, es decir, el eje X y el eje Y. Eje X, eje Y, y aquí observamos que hay puntos de datos, que todos estos puntos que están este, por acá dispersos, ¿sí? O que se representan, esos son datos, cada punto de ellos, y acá tenemos los valores. Este diagrama de dispersión permiten identificar visualmente la tendencia lineal o curvilínea. Fíjense que puede ser lineal o puede ser curvilínea también. La fuerza de asociación, que son puntos agrupados o dispersos, y los valores atípicos, que son los que llaman Utrecht. Veamos el coeficiente de correlación que lo vamos a etiquetar con la letra R. Expresa el grado de asociación lineal entre dos variables en un rango de -1 a 1. Es decir, el valor de R tiene que estar entre -1 y 1, incluyendo dichos valores. Acá tenemos una tabla que nos puede orientar para interpretar los resultados de R. Si R me da entre 0,91 y 1, decimos que el grado de correlación es muy alto. Si está entre 0,71 y 0,90, es alta la correlación. Si está entre 0,41 y 0,70, es moderada. Y si es menor a 0,20, es suave o nula. O sea, a partir de acá nosotros podemos interpretar
como les indiqué, el resultado que me da al calcular R, que es el coeficiente de correlación. Para calcular R tenemos esta fórmula. Y esta fórmula, sí, nosotros lo vamos a desarrollar, pero vamos a indicar cada uno de estos estadísticos. N viene siendo el número de pares de datos, sí, el número de datos. La sumatoria de XY, que es la suma de los productos, al multiplicar X por Y, luego los resultados los sumamos. La sumatoria de X, los valores de X los sumamos y obtenemos ese resultado. La sumatoria de Y, sumamos los valores de la variable Y así obtenemos ese resultado. La sumatoria de X al cuadrado, lo que tenemos que realizar es lo siguiente. A cada valor de X lo elevamos al cuadrado y luego que obtenemos todos los cuadrados de X, los sumamos y obtenemos esto. Sumatoria de X elevado al cuadrado es muy diferente a la anterior porque aquí lo que yo voy a sumar, ¿verdad? O voy a obtener es el cuadrado de los valores que me resulta de la sumatoria de todos los valores de X. Al obtener este valor, sumatoria de X, lo elevo al cuadrado y así lo obtengo. Ahora fíjense esta, sumatoria de Y al cuadrado. Cada valor de Y lo elevo al cuadrado y luego sumo todos los resultados y obtengo la suma del cuadrado de Y. Aquí, sumatoria de Y elevado al cuadrado, obtengo esto. La sumatoria de Y, que me dio acá de todos los valores de Y, lo elevo al cuadrado y así obtengo este valor. Veamos lo que es la regresión lineal simple. Es la técnica utilizada para modelar la relación lineal entre dos variables continuas. Entonces, fíjense esta imagen. Acá tenemos XY, ¿sí? Hay una línea recta. Y por acá, fíjense que esta es la ecuación de la recta. Y va a ser igual a A más B. ¿Qué significa cada una de esas letras? Entonces, nosotros tenemos ejercicio y Y es el valor que queremos predecir. Es decir, el valor que estamos buscando, que nos solicita el ejercicio. A es el intersecto, ¿verdad? Que es el punto donde la recta corta el eje vertical, es decir, el valor de Y cuando X es cero. B es la pendiente que indica la inclinación de la recta y me dice acá, si B es positiva, ambas variables crecen juntas. Si es negativa, una crece mientras que la otra decrece. Y X es el valor de la variable que ya conocemos. El valor que nosotros conocemos, lo que para obtener Y, pues ubicamos estos valores, el de A, el de B y el de X, y así lo podemos obtener. Este modelo tiene la siguiente utilidad: determinar dependencia, ajustar frecuencias y predecir datos desconocidos. Veamos lo que es la correlación versus la causalidad en ingeniería. La correlación es una conexión estadística, donde se dan datos muestrales y acá pues nosotros estadísticamente podemos hacer cálculos. La causalidad es la relación causa-efecto. ¿Por qué se produce algo? Entonces tenemos lo que es la causa-efecto. En ingeniería la correlación puede guiar la investigación, pero la causalidad es fundamental para el diseño y la solución de problemas. La correlación estadística no implica causalidad entre variables. La causalidad prueba que una variable genera otra mediante experimentación. Como les indiqué, es la causa-efecto. Bueno, esta parte es para que ustedes realicen preguntas sobre la explicación que se les dio, pero bueno, no hubo asistencia. De todas maneras,
Los llamo a que cualquier inquietud, por favor, me la hagan saber por el foro de dudas, que ahí estamos atentos y le daré respuesta. Recuerden, esta actividad de la clase en vivo 2 se, está destinada para que ustedes desarrollen el cuestionario. Entonces, tengan ustedes esa parte en cuenta del cuestionario y bueno, ya de la clase en vivo 1, ya ustedes tienen para que desarrollen el ejercicio. Ahí se les explicó cómo van a hacer los ejercicios los ejercicios y la actividad del informe de investigación. Voy a dejar de compartir. Bueno, deseándole el mayor de los éxitos. Recuerden que estas actividades cierran el 2 de julio. Estamos en contacto y bueno, que estén muy bien.